Bien, en esta oportunidad vamos a seguir revisando el material que tenemos de teórico sobre el lenguaje y la adquisición del lenguaje, en donde nosotros reconocíamos lo que es la lengua como sistema, y en ese sistema obviamente están lo que son las palabras, ¿sí? Nosotros nos comunicamos y lo que adquirimos un lenguaje, nuestra lengua madre, nuestro idioma está conformado por palabras, ¿verdad? Entonces ahí es donde aparece el signo lingüístico, ¿sí? El signo lingüístico es lo que hace que se construya este sistema que todos los seres humanos aprendemos, adquirimos y desarrollamos y ponemos en práctica, como veíamos ayer, con la primera dicotomía del lenguaje, que es lengua y habla. Entonces, ¿qué es un signo lingüístico? Concepto: cada palabra de la lengua, lo revisan bien ahí en el material, cada palabra de la lengua es un signo lingüístico que está formado por dos elementos: el significado y el significante. Tenemos signo lingüístico formado por dos elementos, el significado y el significante. Fíjense, acá tenemos un gráfico. ¿Por qué? Porque el significado es el concepto o idea, ¿sí? Nosotros tenemos un concepto o idea de algo, de esa palabra, de ese signo lingüístico tenemos un concepto. Entonces, cuando yo digo la palabra perro, me imagino al perro, ¿verdad? Y sé de qué estamos hablando. Y en este caso tengo acá dibujado una llave, entonces yo sé, en mi significado, en mi concepto o idea, sé que eso es una llave y puede haber miles de llaves, ¿verdad? En formatos, pero yo en concepto o idea sé a qué se refiere. Y el significante, la teoría propone que es la imagen acústica, o sea, el sonido. Nosotros tenemos acá que llave, ¿sí? Este es el concepto o idea. Sabemos que esto es una llave, ¿verdad? Pero cuando vamos al concepto de significante, ahí estamos hablando de una imagen acústica. ¿Se acuerdan que en el habla decíamos que poníamos todo lo que es el aparato fonador para hacer la materialización de la lengua? Entonces este concepto o idea en el significante lo vamos a materializar con la imagen acústica. Entonces ahí es donde por de muchas formas unimos sonidos para poder transmitir nuestro lenguaje, ¿verdad? Entonces acá tenemos llave, ¿sí? ¿Qué es lo que dice abajo? La imagen acústica. Entonces nosotros estamos diciendo sh, a, v, e, ¿sí? Esa es la explicación. Esa es la explicación fonética. Aquí estamos hablando ya de, miren, aquí vamos a decir doble L, A, B corta y E, ¿verdad? Porque ese es el alfabeto gramatical, el alfabeto ortográfico. Pero existe un alfabeto fonológico, ¿sí? El alfabeto fonológico está construido por sonidos. Entonces, al nosotros transmitir este significado y significante a este signo lingüístico, tenemos a, sh, a, v, e, ¿sí? En donde ahí se construye este signo lingüístico que es el significado y el significante. ¿Está? ¿Qué es un signo lingüístico? Propuesto por Saussure, cada palabra de la lengua es un signo lingüístico formado por dos elementos, el significado y el significante. Concepto o idea, imagen acústica. O sea, este es el concepto y esto es cómo lo transmito de acuerdo a mi alfabeto fonológico o alfabeto fonador. ¿Estamos? Bien. Y de esto, concepto o idea, de esta palabra, nosotros ahí se va a desprender, ¿se acuerdan? Esto que es fundamental, que es el carácter doble del lenguaje que propone Saussure, que son las dicotomías, ¿sí? Entonces, como la primera dicotomía del lenguaje es lengua y habla, la segunda dicotomía del lenguaje, chicos, va a ser las características del signo lingüístico, ¿sí? El signo lingüístico cuenta con dos características.
que es la sincronía y la diacronía. Entonces, la sincronía y la diacronía, pertenece a la segunda dicotomía del lenguaje que se desprende del signo lingüístico, vamos a decir que la sincronía significa sin tiempo. ¿Sí? Sin tiempo. El lenguaje acá, o la relación significado y significante, es inmutable. ¿Está? Es inmutable, o sea que no cambia. Que es muy, más por los tiempos que se están viviendo y demás, ustedes sabrán que hay muy pocos casos de esto porque la práctica del lenguaje está en constante movimiento, ¿sí? Entonces, nosotros mismos sabemos que hay muchas formas, inclusive en nuestro español latinoamericano hay muchas formas de decir una palabra, de decir de muchos modos, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que veíamos en los años anteriores, que tiene que ver con los lectos, el dialecto, sociolecto y demás, ¿verdad? Y en cambio lo diacrónico, ¿sí? que viene a apoyar lo que estoy diciendo, esto sí cambia. El lenguaje acá cambia en un periodo de tiempo. ¿Cómo va a cambiar? De acuerdo al que el lenguaje siempre es arbitrario y por convención, que es lo que hablábamos también, por convención social. ¿Qué significa esto de convención social? En que todas las personas, los hablantes del lenguaje español, ¿verdad? Que es nuestra lengua madre, estamos de acuerdo en que se vaya modificando el lenguaje en un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, como es diacrónico, nosotros tenemos que este ejemplo llave acá en lo diacrónico sucedió que teníamos este ejemplo, ¿sí? Slaven, claven, clave y llave, ¿sí? Eso fue la modificación del lenguaje durante tiempo. Ustedes saben que también viene del español antiguo, de las lenguas romances, y ahí se va construyendo. Y en la práctica del lenguaje podemos encontrar muchos dialectos. Así que cerramos, decimos que el signo lingüístico es todas las palabras de la lengua que tienen dos elementos, el significado y el significante. Concepto o idea, imagen acústica, ¿sí? Alfabeto fonológico. Y de ahí pasamos a que este signo lingüístico posee dos características, la sincronía y la diacronía, que vienen a formar parte de la segunda dicotomía del lenguaje propuesta por Ferdinand de Saussure. Sincronía, el lenguaje o el signo lingüístico no cambia, y la diacronía sí puede llegar a cambiar en un proceso de tiempo determinado.